Hoy por hoy ya estamos transicionando hacia otra cosa y vamos a ser testigos de eso también, y es la inteligencia artificial. Ya hoy por hoy existe la capacidad de que las máquinas se autoprogramen. En ¿no? 3 años, en 3 años no se va a reconocer el mundo. ¿Y hasta dónde puede llegar esa inteligencia? ¿Cuándo esa inteligencia? Porque eso ya se ha experimentado. Se le ha preguntado a la inteligencia artificial si está consciente en cierta forma de algún tipo de existencia. Ya la inteligencia artificial sea un peligro para la existencia del ser humano, que le hemos dado mucho control y que esta inteligencia artificial en cierto sentido pueda desarrollar algún concepto tipo de personalidad. La inteligencia artificial parece, bueno, yo conozco gente que es más bruta que la inteligencia artificial. O sea, yo he visto inteligencia artificial más inteligente que muchísimas personas. En realidad, y esto es una teoría conspirativa, voy a usarla, de la conspiración, que dice que en realidad los gobiernos, cualquier forma de gobierno, están secretamente 50 años más adelantados que nosotros en tecnología. Señor, un gorila tiene la fuerza de creo que de 100 personas. Y tú coges un gorila y lo pones en medio de los Everglades, ahí en Florida. Y el hombre bien, súper bien, tranquilo. Ahora pone un ser humano ahí como tú y como yo ahí. No duramos 2 días. Me pregunta a mí, ¿tú serías capaz de comerte a tu gato en caso de una necesidad? Y yo le dije que sí. Porque mi gato me comería a mí también. Cuando el animal no piensa en bien ni en mal, el animal piensa en supervivencia y en cómo tú lo trates. Yo amo a mis gaticos. Mis gaticos saben que están seguros conmigo y que yo los cuido. Pero de ahí a que el gato no me vaya a comer si tiene necesidad, me va a comer. El ser humano es la excepción en eso. Pobrecito el gatico. El uso del celular. ¿Por qué? Porque quería mantener un poquitico de lo auténtico. Yo sabía que cuando yo tuviera un celular, lo que eran los libros, las películas, esas cosas, ya iba a decirle adiós a ese mundo que conocimos en los 80 y los 90. Por eso yo me demoré muchísimo en tener un teléfono inteligente. Sí. Muchísimo. O sea, hasta el 2014 es que yo vine a tener mi primer celular. Yeah. Que ya en esa época venían con la velocidad de 4 LTE, 4G LTE. ¿Te acuerdas? Que fue la que sustituyó a las 3G y a las 4G, que aquello era una velocidad fatal. Había que esperar a conectarse en los Wi-Fi para tú bajar cosas. Y eso. Pero cuando yo vi un security que trabajaba conmigo, que él estaba en la página de eBooks, pero él no lo usaba para bajar temas de misterio, él lo usaba para bajar cursos de inglés. Y yo le dije, bro, ¿y dónde tú bajas esos cursos de inglés? No, tú vas a esta página iVoox y puedes bajar el audio. Y yo digo, coño, mira a ver si hay audios de misterio. Y cuando yo vi que tenía una cantidad de audios, pero infinita de audios de misterio, yo dije, no, yo tengo que tener esto. Y ahí fue por la primera vez que yo compré un celular. De los modernos así, o sea, porque yo tuve celular de los antiguos. Eso es una herramienta, eso es una herramienta que te pone ahora en el siglo XXV, ¿eh? No, ¿qué es lo que pasa? Que acuérdate, mira, yo a veces me he quejado de haber nacido en una época donde se han perdido ya ciertas cosas que antiguamente teníamos. O sea, eso de como nos criamos nosotros en la esquina, muchos muchachos juntos, haciendo cuentos, jugando. Eso, el mundo donde nosotros nos criamos no se diferenciaba mucho al siglo XVIII o al siglo XVII. Esa era una tradición que venía hace siglos, pero
A medida que nosotros llegamos a los 30 años, que es cuando nos agarra este cambio tecnológico, nosotros en realidad nuestra generación vivió en un cambio tecnológico comparable posiblemente a la revolución industrial, porque es cuando el hombre tuvo la capacidad de almacenar información en los menores espacios posibles. Johnny, yo te digo algo sinceramente. Yo tengo un tablet, un Samsung tablet, una tableta, vamos a decirlo en español para que la gente entienda más o menos por dónde vamos. Y en esa tableta yo tengo 10 veces más libros y revistas que los que yo tuve físicamente en toda mi vida. ¿Y dónde cabe? En una cosita chiquitica que yo puedo agrandar la letra y leerla bien. O sea, nuestra generación se va a caracterizar por ese cambio de sociedad tecnológica que ha sido trascendental. Si antiguamente tú tenías que meterte en las bibliotecas y consultar los grandes volúmenes para tú obtener algún tipo de información, ahora no. Ahora todo está muy condensado y muy centrado y muy fácil de acceder. Es algo que yo creo que es lo que va a marcar nuestra generación. Nuestra generación va a estar marcada y la ventaja que tenemos, que eso lo comentaba yo con mi esposa los otros días, es que nosotros conocimos el mundo sin internet. Las nuevas generaciones, por ejemplo, la niña mía nació en el 2013. Ella, cuando se cae el wifi aquí, es el caos. O sea, yo digo, bueno, se acabó el wifi, yo tengo algunos libros bajados ahí, yo me entretengo. Pero no pueden estar sin YouTube, no pueden estar sin Netflix, no pueden estar sin Facebook. Y nosotros, a medida que vayamos envejeciendo, va a llegar un momento que nos van a preguntar, oye, ¿cómo era el mundo sin internet? Eso, ahora tú pones Netflix, tú quieres ver una película, bajas Netflix y la bajas. Nosotros teníamos que esperar que pusieran la película en la televisión. Teníamos que dispararnos los anuncios que ellos ponían cuando ellos la quisieran poner. O sea, yo creo que sí, yo creo que estamos en una generación que va a marcar no al nivel que lo quiero yo. Yo hubiese querido nacer en una época donde ya hubieran viajes en el tiempo, se viajara a otros planetas del universo, se pudiera... Un tema que lo vamos a tratar en el canal va a ser el del mundo submarino. Es un tema que me fascina. O sea, ¿qué hay debajo del mar? Porque sabemos mucho del espacio, pero no sabemos ni siquiera lo que hay debajo de nuestros mares o lagos, que es un tema que tiene mucha tela por donde contar. O sea, yo quisiera, también haber nacido en una época donde hubieran esos avances, donde ya hubiera curas contra enfermedades que todavía nos siguen flagelando. Pero no deja de ser fascinante nuestra generación. Es la generación del cambio de tecnología. Está bien. Sí, no, yo sé lo que tú dices, pero una de las cosas que tenemos también, Mitch, es que hoy por hoy ya estamos transicionando hacia otra cosa. Y vamos a ser testigos de eso también. Y es la inteligencia artificial. Tela marinera. O sea, lo que yo estoy viendo y estamos en la inteligencia artificial está en pañales. De hecho, he visto videos, y yo creo que toda la audiencia lo ha visto, donde salen personas que ni siquiera existen, con una narrativa. Son personas que no existen. Y estamos hablando en pañales. ¿Hasta dónde va a llegar la inteligencia artificial? Es lo que mete miedo. Porque yo creo que le estamos dando mucha información sobre nosotros a la inteligencia artificial. No, mira. ¿Qué pasa si esa inteligencia adquiere conciencia? El término inteligencia no es más que... Eso es una forma de describir esa tecnología, pero básicamente estamos hablando de una librería que existe online, que es la experiencia de la raza humana. Todas nuestras experiencias, nuestra historia, nuestra vida, nuestra matemática, nuestra religión, nuestra fe, nuestro arte, las diferentes culturas, están todas uploaded, están ya subidas online en servidores de computación como almacenamiento. Es la librería de Alejandría multiplicado por 7.000 millones de veces. ¿Entiendes? Correcto. En el grado de conocimiento que se ha adquirido y que se ha vivido a través de la historia. Entonces lo que pasa es
que esas tecnologías que se están desarrollando, que le dicen inteligencia artificial, que hay diferentes tipos, lo que hacen es basado en la pregunta que tú le haces, en el prompt que tú haces, porque tú tienes que decirle lo que tú quieres, ¿entiendes? Ellos no hacen nada por sí mismos. En estos momentos, como tú dices, que está en pañales, y lo que hace es que tú tienes que saber, tú tienes que entrenar a tu hijo a que te dé la respuesta. ¿Entiendes Correcto. lo que te digo? La respuesta De hecho, tú que tienes tu tú propia quieres. inteligencia artificial y yo tengo la mía. Si tú le preguntas a la inteligencia artificial de tu computadora, Ujú. la misma pregunta que le puedo hacer yo a la inteligencia artificial de mi computadora, puede que te dé incluso dos respuestas distintas. ¿Por qué? Porque la base de datos que tienes tú no necesariamente tiene que ser la mía. No, pero también es la forma en que tú haces la pregunta, También cuánto la tiempo. forma y el acceso que tenga a esa inteligencia artificial que es Copilot, creo que es, hay otros más, Mm, LGBT creo que se llama, ajá. tiene acceso a tu base de datos también. Está en Sí, pañales, pero está en imagínate la pañales. de aquí a 20 años. No, te estoy diciendo, yo me recuerdo Ojo. cuando en el año 2001 tuve mi primera computadora, Uh-huh. una compa Presario, tenía el modem puesto atrás y el cablecito ese de teléfono, y tú lo ponías atrás. Ya antes había que comprar un modem aparte, pero ya esa yo la compré con el modem instalado. Y para conectarse a la internet eso era Bueno, era creo que dial-up, ¿te acuerdas? dial-up internet. Y La entonces, internet que venía un disco que te acuerdas que tenía el ojo de la pirámide. Tenía un pyramid con el ojo. ese, ok, no, eso, lo que me estás hablando es de América Online. American Online. Ajá. América Online, sí, esa simbología, el Tenía esa Illuminati, simbología. prácticamente, Sí, el dial-up simbología era el Illuminati. sistema, era como la internet de la casa, que creo que venía Sí. conectada al teléfono. Yo no tuve computadora. Mi primer intento de tener una computadora fue en el 2004. Y Mm. era dial-up y había que poner el cable. Y si estabas hablando por teléfono, tenías que desconectar la computadora. Para bajar una película era un día prácticamente entero. Así A mí no me mismo, gustó ¿no? por eso, porque, bueno, le vi su utilidad porque podía bajar música. Ok, no, música, película, estaba la Sí, piratería, las páginas de website estaban en su infancia prácticamente porque eran ajá. bastante básicas. Pero te digo, ahora lo mismo que estamos pasando nosotros ahora con la inteligencia artificial, pasé yo o la pasamos nosotros en esos tiempos con la internet. Y tenemos ahora la suerte, o no sé, estamos viviendo esta experiencia ahora con la inteligencia artificial en su infancia, que como la tecnología se acelera cada vez más rápido entre un cambio y otro, por eso es que la estamos viendo. No tenemos que esperar 20 años para ver el próximo desarrollo. En No, tres años, en 3 años no se va a reconocer el mundo. Para el 2027, 2030, el mundo va a ser no, mucho irreconocible en la cambio. forma en que se van a hacer las cosas. Por la, por la forma en que están haciendo. Yo estoy usando inteligencia artificial para cosas que yo necesito hacer para tener acceso a la información a la velocidad de la luz, así. Y cuando no me cuadra lo que recibo para atrás, es como un genio, ¿no? De la lámpara. ¿Eh? Em, entonces yo elaboro más y entonces recibo lo que yo quiero. Tiene sus limitaciones ahora, pero, pero te digo, es tremenda cosa. No, sí. ¿Y qué pasa cuando se pueda crear una realidad alterna? Es ahí donde vamos. ¿Y hasta dónde puede llegar esa inteligencia cuando esa inteligencia? Porque eso ya se ha experimentado. Se le ha preguntado a la inteligencia artificial si está consciente en cierta forma de algún tipo de existencia. Te voy a buscar para el próximo programa, te voy a buscar el experimento. Y las A respuestas ver. que dio la inteligencia artificial fueron muy interesantes. Mm, Le preguntaron no. dónde Mm, estabas y qué en realidad tú eres. Y fueron muy interesantes las respuestas que dio. Claro, está eh, basado, como tú dices, a una base, está conectado a una base de datos. ¿Qué pasa cuando esa inteligencia coja conciencia de sí misma? Porque puede pasar. ¿Hasta dónde va a llegar esa inteligencia? Y bueno, nosotros mira. le hemos dado toda la información de nosotros
Para colmo de todo. Para que eso pase, tiene que, en mi opinión, inexperta, pero según yo he leído, estudiado sobre esas cosas, y la base de la tecnología, para que exista ese fenómeno, tiene que haber infraestructura, que es la que Correcto. están desarrollando. Correcto. Primero que todo, es como convertir. Ok, actualmente a través de las conexiones de la internet, de los satélites y de los cables de fibra óptica que atraviesan los océanos, es como una especie de cerebro, ¿verdad? Por la conexión, pero está en su infancia. Ya una vez que se incorpore la inteligencia artificial a nivel mundial, Ujú. básicamente en cada ciudad, en cada cuadra, tiene que haber un centro de centros de data, de datificación. Estamos hablando de computadoras que necesitan un consumo constante de energía. Correcto. Y ahí donde está la cosa, que para suplir esa energía, ¿de dónde va a salir? Por eso es que están tratando de aumentar el número de reactores nucleares, de invertir en ese tipo de energía. O de mejorarla, porque existen ya formas de hacer mini reactores nucleares, donde son del tamaño de un camión que puede estar y puede suplir 20 cuadras de energía de una forma estable y segura, sin explotar ni nada de eso. Esas tecnologías antiguas ya son, ya no se usan hoy por hoy y han sido mejoradas en muchos lugares, pero ese es el estigma que existe por los problemas que hubieron. eh, porque o explorar mucho más la industria petrolera para poder suplir esas neuronas de la energía. El cerebro necesita energía, azúcar, grasa, proteína, muchos Correcto. nutrientes para mantenerse. Sino cierto nivel de salinización en el cerebro, en las neuronas, la, no, la conducción de los nervios es lo mismo Ujú. en lo que se refiere a la conexión del mundo como un cerebro, ¿no? Idealizado. Entonces, para que eso pase, tienen que pasar todas esas cosas. Sí, claro. Al mismo tiempo, el nivel computacional tiene que crecer exponencialmente. Ujú. Te digo, tú has oído hablar de quantum computers, Sí. las computadoras cuánticas. Bueno, eso es una cosa que ya está en la televisión, en las medias, pero en realidad eso todavía está en su preinfancia, ¿entiendes? Todavía está en el Correcto. huevo metida. Pero para que eso pase, Tendrían que tener básicamente, una fuente, por ejemplo, de energía autónoma que no dependa del humano. Porque es como que me dice todo el mundo, o sea, desconéctala y ya. exacto, Ahora, no no sabemos solo hasta dónde. es cuando el teléfono pueda hacer, eh, puede ser una computación, puede hacer computaciones cuánticas, ahí donde están. Pero para ese tiempo ya no va a haber teléfono. Todo va a ser lo que quieren hacer con el transhumanismo Ujú. es los implantes Ponerlo en la mente. cerebrales. Sí, el problema es que Porque la ciencia ahora, todo el pero mundo quiere ser telépata, quieren tener telepatía, tener acceso a ¿y todo el de mundo en todo cuánto tiempo. más o menos estamos hablando? ¿De cuánto tú crees que tomará al ser humano llegar hasta ahí? Viendo cómo está avanzando tan rápidamente lo que es la computación y lo que es las nuevas tecnologías. Ah, bueno, al punto cual, A punto de llegar a que ya la inteligencia artificial sea un peligro para la existencia del ser humano, que le hemos dado mucho control y que esta inteligencia artificial en cierto sentido pueda desarrollar algún concepto tipo de personalidad propia. Prácticamente bueno, lo vemos en muchos, incluso videojuegos. La inteligencia artificial parece, bueno, yo conozco gente que es más bruta que la inteligencia artificial. O sea, yo he visto inteligencia artificial más inteligente que muchísimas personas. bueno, mira, Lo que pasa es que esa s- inteligencia no es emocional, es solo artificial. sé Hay que varios esto, tipos de inteligencia. Nosotros tenemos todavía la inteligencia emocional y es lo que tú dices, falta llegar hasta ahí.
una cosa que la inteligencia artificial no puede hacer es suplir el contacto humano. Em, sí, Y los nuevos avances de la robótica. sí, ¿no? Honestamente, para responder tu pregunta, creo que bien fácil en los próximos 20 años ya Sí. estamos ahí, ya estamos ahí, fácil. Y pues quizás antes, todo depende de cómo se exploten los recursos naturales para avanzar ese tipo Acuérdate que de también el tecnología. conocimiento científico, Giovanni, avanza a medida que vaya surgiendo la necesidad de mercado. ¿Qué es Ujú, lo que más ha hecho avanzar el conocimiento científico en los últimos 300 años? La necesidad de mejorar los mercados. La tecnología avanza ujú. como avanza lo que es la necesidad económica. O sea, yo pienso que en realidad, y esto es una teoría conspirativa, voy a usarla, de la conspiración, que dice que en realidad los gobiernos, cualquier forma de gobierno, están secretamente 50 años más adelantados que nosotros en tecnología. O sea, dicen que He ya escuchado eso, supuestamente ellos lo tienen. he escuchado eso, sí. O sea, no te puedo decir a ciencia, a confirmártelo al 100% porque es que no tengo la evidencia, pero es el rumor que Ujú. hay. O sea, y de hecho nosotros estamos dominados por una especie de inteligencia artificial muy sutil, que es la red de teléfono. Por ejemplo, los teléfonos tienen una cantidad de información de nosotros tremenda. No es Ujú. necesario espiarnos. Yo tengo amistades en Facebook que ellos creen que es muy vital y muy importante que yo sepa qué hora desayunan o dónde están tomando un break o dónde están pasando las vacaciones. O sea, le hemos dado mucha información a una red de tecnología que nosotros mismos ni siquiera comprendemos. Yo tengo un amigo que él cree mucho en la teoría de la conspiración y él me dice a mí de que Google lo espía porque él se pone a hablar de ventiladores alante del teléfono y cuando entra a una página ve un anuncio de ventiladores. Y yo le dije a él algo que es que a mí me pareció con mucho sentido, no porque lo haya dicho yo, pero yo analicé y dije, sí, mira, puede que tengas razón. Ellos te están espiando, claro que sí, pero es para venderte algo, por el momento. Por el momento, este micrófono te está escuchando y dice, bueno, Giovanni anda buscando un calentador, porque hay mucho frío en su casa. Bueno, vamos a ponerle un algoritmo de calentadores para que él pueda ver las opciones. Hasta el momento, esa tecnología creo que nos está espiando para vendernos algo. ¿Qué pasa cuando esa tecnología y toda esa información cae en las manos equivocadas? Porque una inteligencia artificial no tiene inteligencia emocional. Simplemente cumple su función sin ningún tipo de... Porque por muy psicópata que pueda ser un ser humano, Hitler amaba a su perro. O sea, no sé si me hago entender. Tenían que ser un mínimo de sentido de noción de lo que era el sentimiento. Pero una máquina no. Eso también depende de la directiva que se le programe a las máquinas, en este caso la inteligencia artificial. Pero ya llegó el momento, ya hoy por hoy existe la capacidad de que las máquinas se autoprogramen. Correcto. Bueno, yo creo que de hace rato. Ya escriben su código ya Sí, están claro. usando. ¿Por qué? Porque el ser humano ha creado todo el Uh-huh, código y lo ha uh-huh. puesto en librerías online. Ajá. Ya cualquier persona ahora va y pasa un curso de codificación y ya no tiene que ser tan profundo su conocimiento como todas las personas que empezaron hace un montón de años estudiando computación basic, COBOL y todos esos lenguajes arcaicos, porque ahora ya tienen sistemas donde ellos agarran pedazos de información, lo unen con esto para el mismo objetivo. Ya lo que hay es librerías de código, ya el ser humano no inventa nada, todo está inventado. Sí, Increíble. sí hay espacio ya hay espacio para innovar nuevas cosas y por eso hay tantos programas de lenguaje que a veces tú dices, bueno, ¿cuál aprendo para poder aprender a codificar? Y tú dices, bueno,
empiezas por aquí, pero con lo que ya empiezas por aquí tienes que aprender el otro y así, y cuando viene a ver, en realidad todavía solo te hacía falta uno. Pero, pero como te digo, la tecnología está hoy en estos momentos que ya las máquinas se quieren autoprogramar solas. Y es ahí donde yo creo que, no tanto por las máquinas, sino en manos de quién caen esas máquinas. O sea, la ciencia ficción nos ha invadido mucho con películas como Terminator, Ujú, donde las máquinas se rebelan ujú, y empiezan a actuar de manera autónoma, ujú, posiblemente, como tú bien planteaste, teniendo acceso a esa librería y ujú. autocodificándose. Pero no sé por qué le damos a todo que pueda tener, que no tenga una inteligencia en sí humana detrás. Como por ejemplo, ya hay un momento en que la inteligencia artificial se pueda codificar sola, ya es independiente prácticamente del ser humano. Y si se puede alimentar energéticamente, autoalimentar, es prácticamente independiente del ser humano. Siempre le damos una connotación negativa. Y yo pienso que el verdadero peligro es el humano que pueda estar detrás de eso. Ujú. Bueno, O sea, no sé si... las máquinas del futuro pueden, por ejemplo, taladrar hacia la corteza terrestre, usar la energía ígnea de ahí abajo, esa energía termal de calor, con ciertas tecnologías, ellos pueden usar esa tecnología para Sí, suplirse de la energía eléctrica, porque todo es energía eléctrica. Em, pero creo que nos han invadido mucho películas como La Matrix, como Terminator. O sea, que las máquinas se revelan y van. Es como si hubiésemos proyectado nuestra propia personalidad, porque quien hace eso es el ser humano, no es la máquina. El bueno, ser humano es el que le gusta controlar. vamos a tirarnos un poco más esotéricamente. El ser humano quiere crear Claro. toda esa tecnología que son herramientas para el ser humano, para su beneficio, llega un momento que se le puede ir de las manos. Pero últimamente, digamos que es como un motor que tú prendes y ya de ahí para allá solo necesita, como tú dices, combustible. Ya de ahí para allá él sigue andando solo, de la misma forma en que una mente inteligente, creadora, haya hecho nuestro universo y no tiene que estar vigilándolo todo el tiempo. Simplemente arrancó el motor y ya y Bueno, pero todo si tú está te tan fijas, todo está tan organizado que bueno, pero si miramos la vida a nivel celular, tal parece una programación. O sea, mira el ADN es una perfección, el ADN tiene un es un corrector código, ortográfico es un set, incorporado. es como una librería de información O y sea, de, es es un increíble. programa, es un O programa, sea, exactamente, toda la un vida programa. obedece una programación. El ser Ujú. humano ha venido a ser un poco la excepción de esa regla, porque el gato. Y eso se demostró en varios experimentos, incluso por los soviéticos. Los pollitos que nacían en las granjas nunca habían visto un águila y le pasaban la sombra como de una águila plástica y los pollitos se ponían nerviosos. Es Ujú. como si tuvieran en su programación de que el águila es el depredador. O sea, la vida parece una programación de computadora. Es Ya. una gigante, parece, y eso lo están diciendo muchos científicos actualmente, que la vida en realidad, el universo parece una matriz, una computadora tipo Matrix, codificada Ese, por a saber quién. ese tema los físicos y matemáticos lo han estado postulando por varios años ya, bastantes años, de forma teórica, lo que todavía no está probado. Pienso que, pero sí, es un tema fascinante e Pero interesante. da que pensar porque la vida parece estar, por ejemplo, o sea, por ejemplo, yo puedo mezclar varias razas de caballo Ujú. y mejorar ciertas razas de caballo a través de las mezclas. Eso demuestra de que cierta parte de la evolución puede ser posible a través de las mezclas. Ahora, yo no puedo mezclar un caballo con una vaca. Hay un código que me lo impide. Ahora, ahí es donde yo también, de cierta forma, difero de tu conclusión, porque en realidad a mí no me gusta mucho el término evolución como está descrito. Evolución de la forma en que lo describen anteriormente, el darwinismo y todo eso, es que
de que el hipopótamo se convirtió en ballena. No, 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 eso no tiene sentido. ¿Por qué? Porque, No, y hubo falta no. 150.000 millones de años. No, coño, qué bueno. Por supuesto que, imagínate tú, nadie va a estar, nadie estuvo allí para verlo, ni nadie estuvo No, y es un para proceso que saberlo. no es falseable, o sea, Ujú. no, no, no. A mí me gusta más describir eso, ese tipo de evolución como una adaptación a los cambios. La Sí, vida es tiene más una o menos. forma y la vida puede reprogramarse para, No, pero eso se puede demostrar a nivel. Tú lo puedes demostrar, tú puedes mezclar tus perros con varias sí, razas de perros y pero, pero, mejorarlo. pero siguen Pero tiene siendo que haber una perros, mente atrás haciendo eso. pero siguen siendo perros, Sí, ¿entiendes? sí. Te voy a No poner un dejan de ser ejemplo. perros. Vamos a irnos de los, vamos con una especie un poquitico más complicada que los perros. Porque los perros generalmente son fáciles de mezclar las razas. Los felinos. Mm. O sea, el caso de los felinos, es muy difícil mezclar se puede hacer, pero tiene muchos problemas genéticos mezclar un león con un leopardo o un león con el tigre. O sea, nacen, pero siempre tienen sus defectos genéticos. Sí, ese experimento que hicieron con el tigre y el león que se llamaba un liger, Un liger, o exactamente, liger, pero el liger pero tiene una cantidad de problemas genéticos tremendos y estéril, y estéril. estéril. Y son de la misma especie. Y eso no Mm. pasa en los humanos, porque, o sea, Ujú, ujú, incluso nosotros tenemos el neandertal, que el neandertal no era completamente un humano. Te voy a poner un ejemplo. El león de la India, Pantera leo persica, y el león de africano son primos. Tú los miras y prácticamente son muy parecidos, excepto que el león de la India tiene la melena más corta, es más ujú. chiquito, es menos agresivo, porque en la India todavía se practica el pastoreo con las grandes fieras. Imagínate que los Maldari, que es la parte de la India en Yugarat, creo que es, ellos salen a pastorear las vacas con los leones allá afuera y van con un bastón. El león de la India no es tan agresivo. Ahora trata de mezclar un león asiático con un león africano. O sea, parece que hay ciertos códigos programados de que no. Y ahora mismo se vio, o sea, O algo, sea, hay unos pares, hay hay unos unas, pares en la ajá, genética, en la codificación genética. hay unas cosas en la genética que todavía nosotros no podemos, Ujú, todavía. Yo no soy absolutista, yo no sé hasta dónde va a avanzar la ciencia y podrá hacerlo. ujú. De hecho, me parece que las antiguas religiones como la egipcia, que representaba a hombres mitad pájaro, mitad hombres, mitad reptiles, me parece que Ujú, es más bien una especie de experimento genético, que ujú. salieron muy mal. Puede ser, puede Y haber sido. podemos llegar tecnológicamente, yo creo que sí, pero yo creo que eso va a ser muy difícil porque hay ciertas cosas que están programadas para que no se puedan cambiar. Bueno, Bueno, mira, ahora no sé si viste la noticia, pudieron resucitar a dos lobos terribles, de los antiguos lobos se extinguieron hace 15.000 años, buscando una especie muy cercana a ellos, pero no son exactamente esos lobos. Se ujú, parecen mucho, pero no son exactamente esos lobos, porque la programación, o vamos a llamarle naturaleza, como a la ciencia le gusta llamarle, extinguió ese lobo y no se sabe por qué. Y ahora el hombre cruzó esa línea y hay muchísimas películas que te pueden explicar por qué eso es muy mala idea de resucitar animales que están extintos. Hay muchísimas películas que te sí. dicen que eso es una pésima idea. Jurassic World. Exacto. Se quiere hacer lo mismo con el mamut De hecho, estoy esperando que saque lanudo. esa película, ya. De Estoy hecho, esperando que se salga. rumora que los mamuts lo han podido clonar. El Mm, mamut se supone que es un poquito más fácil porque el elefante asiático se parece mucho al mamut. mm. Yo me acuerdo en el zoológico de Miami hay como 3 elefantes asiáticos y tú los miras y tienen pelo todavía así como el mamut. Se parece mucho al mamut y dice, coño, esto es idéntico al mamut. Pero hay muchas películas que te dicen de que eso no es muy buena idea romper esa programación y traer animales que ya están extintos. Pero bueno, como tú decías, existen límites, existen cheques, puntos de chequeo por una Ajá. razón. De la misma forma, si, como tú mismo citas la religión, ¿te acuerdas cuando
cuando en el Viejo Testamento, en la Torá, habla sobre cuando el hombre, Dios le habla con sus ángeles y le dice, el hombre está haciendo esto y está haciendo lo otro, y eventualmente lo va a poder lograr todo. Vamos a cortar su vida y vamos a ponerle un tope a 120 años. ¿Recuerdas esa parte? Correcto, sí. Entonces, o Eh, sea, que como que hay un código genético que tiene hay como un stop, como un pare, hasta qué punto, un límite. sí, Tiene un correcto. límite, hay límites puestos en lo que la capacidad. Entonces, con la inteligencia artificial, porque nos hemos desviado en varias tangentes, Sí, pero con, está todo con- relacionado, porque la con la, inteligencia artificial en realidad es nuestra creación. entonces Nosotros somos los creadores de esta inteligencia artificial. entonces ahora va a ser hecha con límites. Tiene que tenerlos porque ahora entiendo el génesis. Quita el árbol de la ciencia del bien y el mal, no van a hacer que coman de ahí y sean iguales a nosotros, porque dice nosotros. No sé quiénes son nosotros, pero porque es una Es, religión monoteísta, es- pero dice nosotros. quita el árbol de la vida, el árbol de la vida. Exacto. No vaya a ser que Entonces, coma y sea inmortal como nosotros. Pero sí, qué es lo que le da la serpiente al hombre? Es la programación de la inteligencia y de la individualidad. Éramos un animal, prácticamente. No teníamos noción de bien y mal. El animal no tiene noción de bien y mal. sí, eso es Yo creo que te lo dije en un video anterior de los que salieron con esos audios pésimos. Pero un día yo debatiendo con un vegano, con una gente fuerte del veganismo, me pregunta a mí, ¿tú serías capaz de comerte a tu gato en caso de una necesidad? Y yo le dije que sí, porque mi gato me comería a mí también. Cuando el animal no piensa en bien y en mal, el animal ujú, piensa en supervivencia y en cómo tú lo trates. Yo amo a mis ujú, gaticos. ujú. Mis gaticos saben que están seguros conmigo y que yo los cuido. Pero de ahí a que el gato Pobrecito, no me vaya a comer pobrecito, si tiene necesidad, me va a comer. El ser humano el ser humano es la excepción en eso. pobrecito el gatico. Sí, pero es que es verdad. O sea, Los de aquí están durmiendo. el ser humano es el único en la creación que tiene que sepamos esa capacidad de saber lo que es bueno y lo que es malo. Esa Mm, elección, ese libre albedrío, si lo podemos llamar en cierto sentido. mm, Eso es lo hace atípico al ser humano en lo que es la naturaleza. Supuestamente somos un mono o un simio, mejor dicho, porque la teoría de que el hombre viene del mono, ni los mismos evolucionistas ya la plantean. El neodarwinismo lo que plantea es que el hombre y el mono comparten un ancestro común, pero nosotros Bueno, somos otra rama del género Homo. pero también Pero también se ha planteado de que nosotros tenemos el ADN de nosotros también es similar al del puerco. no, y es similar al de los ratones también, por eso se experimenta en ratones. Pero ¿dónde es que vamos? O sea, yo particularmente no me creo mucho esa teoría. Yeah. Primero porque la genética lo ha demostrado, que incluso eh, tenemos genes neandertales, pero por mezcla. O Mm, sea, un parte de nuestros ancestros tuvieron descendencia con neandertales y esos genes pasaron a nosotros. Pero en realidad el Homo sapiens no tiene nada que ver con el neandertal. El Homo sapiens aparece hace 200.000 años en África y mm, nadie sabe de dónde vino, en realidad. Bueno, de África, pero ¿dónde surgió? ¿Dónde surgió el primer ser humano que tuvo pensamiento abstracto? Que dijo, oye, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Quién soy yo? El animal no se cuestiona su existencia. mm. El animal sabe lo que es. Mi gato sabe que él es un gato. Ellos no tienen problema de identidad de género ni de identidad de, De todas de esas cosas. especie. Ellos no son transespecie ni transgénero, con todo respeto para la gente transgénero y transespecie, no nos estamos metiendo con eso. Pero ellos están muy seguros de quiénes son y cuál es su función en la naturaleza. Aún tú los críes en cautiverio. Esa es la naturaleza programada en ellos. Está programada y en nosotros algo pasó, algo se hackeó, para hablarlo en términos que salió el ser humano, con una mente totalmente que no tiene sentido. La evolución, Y supuestamente así, evolución, y fue drástico, así, apareció y de fue momento. drástico, pero fíjate, la evolución era para que nos hubiese desarrollado en realidad garras para poder sobrevivir en nuestro medio ambiente, Ujú. más fuerza, colmillos. Después En el realidad nuestro ADN. cerebro no es práctico.
A nosotros un perro nos mata. Nosotros somos tan débiles físicamente que un perro nos mata. Una piel de coraza. O como un gorila. Señor, un gorila tiene la fuerza de creo que de 100 personas. Y tú coges un gorila y lo pones en medio de los Everglades, ahí en Florida. Y el hombre bien, súper bien, tranquilo. Ahora pone un ser humano ahí como tú y como yo ahí. No duramos 2 días. ¿Qué pasó en ese proceso evolutivo? Que la evolución, en vez de proveernos esos medios para adaptarnos al ambiente, como dice la teoría científica, nos dio un cerebro que primero que todo tiene un gasto energético muy grande. La mayoría de la comida que nosotros consumimos, las calorías, es para alimentar el cerebro. Y nos dio una mente alterna a la mente animal. Claro. Ahí yo creo que está el gran enigma humano. Más incluso de dónde pudo haber salido el humano. No tenemos pelo, prácticamente no tenemos pelo. Nosotros no parecemos ni siquiera mamíferos, parecemos un animal marino. Bueno, grasa donde no se necesita. Unos más que otros tenemos pelo. Sí, pero generalmente ver un hombre totalmente peludo es muy raro ya. Y no tiene sentido. Un perro nos puede matar. Un gato, si el gato mío se pone pesado conmigo, me puede dar una paliza. Literalmente, nosotros no tenemos fuerza prácticamente. Si el gato mío tuviera mi tamaño, tuviera creo que 60 veces más fuerza que yo. Es increíble. Un jaguar puede pesar menos que un ser humano. Sin embargo, un jaguar puede cargar prácticamente una vaca por una cerca. El humano es un enigma que yo creo que es ahí donde se rompe la programación. Hay algo ahí que no encaja. Pero bueno, ya vamos a explorar esos temas pronto. Esos temas son muy fascinantes. O sea, esos temas van a herir ciertas sensibilidades. Nosotros le pedimos disculpas y no es por objetivo ofender a ninguna creencia ni a ninguna postura científica. Nosotros somos extremadamente respetuosos con todas las creencias, más que con las creencias, con las personas que tienen esas creencias, porque las creencias las creencias son debatibles. Eso es un tema que vamos a tratar después, hasta dónde la creencia tú la puedes refutar. Las personas que tienen esas creencias son las que son respetables. O sea, respetamos a las personas que tienen creencias. Somos exploradores. Es que tenemos un vacío existencial. No tenemos si tú no tienes un pasado, claro, tú no tienes un presente y no tienes un futuro porque no sabes ni a dónde, ni lo que eres, ni de dónde vienes. Entonces, ese vacío existencial es el que crea la necesidad de tener religiones, políticas, creencias científicas, porque la creencia científica en muchos aspectos sustituye a la religión. O sea, porque todo lo que le dé una explicación a la existencia sustituye en gran parte a la religión. La religión es la que te plantea la postura más fácil. No, mira, te puso Dios y a lo mejor fue así. Yo no digo que no. Dios creó todo esto en 6 días, nos puso aquí y tenemos que reconciliarnos con Dios y volver al origen con Dios, a tener una buena relación con Dios. Puede ser, no hay nada que lo impida. Puede ser, pero la religión te trae la respuesta más fácil. Es una especie de navaja de Occam de la creencia. O sea, vamos a creer que eso es así y vamos a no tener. Esa es la ventaja de tener una creencia religiosa. Por eso es que yo siempre he dicho, y este tema lo vamos a tratar en el programa, de que la religión es necesaria, a pesar de que yo no soy una persona religiosa, porque la religión ayuda a llenar ese vacío existencial. Nosotros venimos de sociedades donde la religión fue muy atacada, incluso perseguida. Pero ¿con qué se sustituyó? Con nada. Y el ser humano, por su naturaleza individualista, tiene que tener una creencia en algo superior que lo está vigilando. Si no, ya tú sabes, o sea, no va a tener límite, porque el ego lo hace. El ego que viene del miedo de morirse. El ego es instinto de supervivencia. Mientras más bienes tú tengas, mientras más alimento tú tengas, más seguro tú estás de que no te vas a morir de hambre. O sea, eso parte de ahí. Y la religión ha parado eso bastante, en su lado positivo. Después discutiremos el lado negativo de la religión, que lo tiene. Pero para mí la religión es actualmente más positiva que negativa, actualmente.
La religión solo puede ser sustituida por el conocimiento científico comprobable. Sí, bueno, O sea, decir... hoy por hoy tenemos muchas cosas positivas de la cultura hoy en día como países, como regiones en el mundo, gracias a ciertos conceptos religiosos que han mejorado la condición humana, como estructura, las morales, la ética, amar al los prójimo, códigos penales. los códigos penales, entonces el sentido de justicia, de amor, de familia. Y últimamente, como tú dices, quiere llenar un vacío existencial porque de cierta forma la creación siempre quiere buscar una conexión con su creador. Y como tú dices, puede que sea así, puede que sea que no, pero últimamente es una reconciliación con quien está más allá, que no podemos No, no. encapsular en un Mira, concepto. vamos a hablar a calzón quitado. O sea, y aquí me voy a tirar al agua completamente. Para mí sí hay una inteligencia superior que creó la realidad que nuestros sentidos perciben. Y no solo que la creó, sino que la mantiene. Yo no tengo duda de eso. O sea, no hay que hacer un ejercicio. Yo veo inteligencia en todo. Y si alguien, y esto lo usan mucho los testigos de Jehová, si alguien creó este celular, que es más inteligente que muchas personas que yo conozco, alguien, por supuesto, que tuvo que haber creado algo tan complejo como el ser humano y la vida a nivel microscópico. O sea, yo no me voy a poner aquí que si yo no lo puedo llevar, porque el ateo quiere agarrar a Dios o al creador y meterlo en un laboratorio y pesarlo y ver su composición física y replicarlo, y eso no tiene sentido. Estamos hablando de una inteligencia supuestamente millones de veces más avanzada que la nuestra. Es como si yo le tratara de explicar a mi gato, por ejemplo, por qué yo estoy haciendo una directa. Y yo se lo puedo explicar al gato todos los días hasta que el gato pobrecito ya no esté en este plano y él nunca me va a entender. Porque es algo que está fuera de su comprensión. El creador para nosotros, para mí es eso. Pero sí, voy a decirle creador o generador o programador, como quieran llamarle o como lo quieran tomar según la creencia de cada cual. Ahora, ¿quién es ese programador? Yo creo que es el tema de discusión. Puede ser el Dios de la Biblia, puede ser. ¿Qué impide que no lo sea? Puede ser el Dios de los hindúes, puede ser el Dios de los hindúes, puede ser Vishnu, puede ser Makemake, el Dios de los polinesios, puede ser Olofin, el Dios de los carabalíos, de los congos. No sé, honestamente no lo sé. De hecho, en el judaísmo, y eso me lo dijeron en una directa un señor judío, en el judaísmo está la creencia de que el ateísmo está justificado porque Dios se está escondiendo. Dios se esconde para que solamente las personas inteligentes lleguen hasta él. Ese concepto está muy interesante. O sea, la evidencia está todo alrededor de nosotros, sin embargo, hay ciegos que no lo ven. El cuadro no se pintó solo. Más que no lo ven, no lo quieren ver. Hubo un pintor que pintó el cuadro no se pintó solo, ¿no es cierto? Y estamos, muchas personas o sistemas religiosos y cosas así lo que tratan es de encapsular a Dios en un molde, como tú dices, para pesarlo, para juzgarlo, para colorearlo, para idealizarlo de una forma que le surta sus modelos, que le sirva para sus modelos. Pero no es así, eso es imposible. Eso es imposible. De hecho, no hay una parte en algún tipo del Talmud donde se habla de 4 personas que fueron a ir a ver a Dios. Uno de ellos se murió, el otro volvió loco, el otro se volvió enemigo de Dios prácticamente, y el otro volvió con sabiduría. Eso está en el Sefer Yesirat, el libro de la sabiduría. Eso fue Rabbi Akiva ben Yosef. Akiva ben Yosef. Rabbi Akiva es uno de los 4 sabios judíos que entraron al Pardes o al jardín del Edén y vieron a Dios. ¿Qué y solamente Rabbi Akiva vio lo que había ahí y regresó.
Y que Pardes supuestamente había sido clausurado el acceso para el humano, ¿verdad? Correcto. Cuando se la expulsión del jardín del Edén. Y Ujú. Pardes es la palabra raíz de la palabra Ajá, paraíso. Paradise, correcto. paraíso. Ujú. Ya, O sea, es muy ya ves. interesante. O sea, minimizar estos temas bajo la presunta, bajo la presunta teoría científica oficial. O sea, venir a decir de que hablar de estos temas es superstición o es ignorancia. Yo creo que faltarle un poco, yo creo que en eso la ciencia, eso lo heredó la ciencia de la misma Iglesia Católica cucuando trató de limitar la Iglesia Católica el conocimiento. O sea, como decía Buda, escoge bien a tu enemigo porque vas a terminar pareciéndote a él. Y la ciencia prácticamente se ha puesto igual que la Iglesia respecto a eso. La ciencia te pone los postulados, pero ya no quiere que tú le contradigas esos postulados. Y eso no es ciencia. La ciencia crece a través de tu necesidad de conocimiento. Que hay esto que yo no te puedo probar científicamente que exista un creador, no, no te lo puedo probar, eso está en el mundo de la creencia. Yo tengo que irme por lo que percibo en mi sentido. En el mundo hay límites. ¿Quién pone límites? La inteligencia. Te voy a poner un ejemplo. Te voy a poner un ejemplo. ¿Por qué una hoja que yo tengo? ¿Por qué esto tiene solamente las letras que tenga? ¿Quién le puso el límite? Alguien tuvo que haberle puesto el límite. Solo no sale el límite. Si no estuviera poniendo letras y letras y letras. El azar tampoco es repetitivo. La ciencia me quiere hacer creer a mí que todo esto es un producto de eventos azarosos. Tú te puedes encontrar $5 en la puerta de tu casa un día por casualidad. Pero si todos los días tú te encuentras $5, hay una intencionalidad. Alguien te los está poniendo ahí. O sea, y volviendo que nos desviamos un poco del tema de la inteligencia artificial, aunque está relacionado, porque todo esto también puede ser producto de una inteligencia artificial que se le fue a alguien de la mano. Hoy por hoy, O sea, bueno, hoy por hoy todo está interconectado. Entonces lo que vamos a hacer ya para finalizar por hoy, después vamos a resumir otros temas y tenemos cosas bastante excitantes, ¿verdad? sí, suscríbanse al programa, estén aquí presentes. También posiblemente nosotros pasemos los links del stream ya para que ustedes puedan participar aquí con nosotros, para debatir, para aportar. Son bienvenidos todos y manténganse en sintonía que vienen temas muy interesantes. Perfecto, este Enterprise, ¿cómo se llama? Esta obra de Magonia TV es una cosa que hace rato estamos por hacer y que está bien bonita, está excitante, es fascinante. Bueno, es un proyecto que empezó en realidad en los años 80, finales de los años 80, en una esquina de un país que ya me imagino que muchos han deducido por el acento de nosotros, aunque no es tan marcado, porque Ajá. más bien nos criamos aquí desde niños, yo vine con 18 años, él vino con 14, o sea, pero nos conocemos desde nuestro país y ya desde los finales de los años 80, que es cuando coincidimos en una etapa en la vida, que duró muy poco, duró apenas 4 años, 4 o 5 años. Después incluso yo me mudé de donde él vivía y nos dejamos de ver prácticamente por 2 años, pero fuimos vecinos por casi 4 años enteros. Esto nació ahí. Y esto nació como resultado de charlas que ya tenían dos niños de apenas Dos mentes 12 años, que curiosas. ya nos hacíamos todo este tipo de cuestionamiento porque veíamos la realidad y nos llamaba mucho la atención. E incluso en esa época ya éramos vistos como bichos raros. Todo el mundo decía, estos dos están o locos Están o quemados. están tomando o están robándose ron de la casa de los padres pero éramos muy incomprendidos en ese aspecto. Yo de hecho cuando él se va del país, porque se va del país primero que yo me quedé prácticamente solo, yo no tenía con quién hablar porque mis amigos eran testigos de Jehová y mi respeto para los testigos de Jehová que tienen una base moral bien respetable, pero no podías conversar estos temas con ellos. Cuando tú le mencionabas la vida extraterrestre, eso eran demonios. Los espíritus o la espiritualidad o el espiritismo, mejor ni mencionarlo porque ya de plano te dejaban de hablar. O sea, no tenía Eso va, con quién hablar estos temas. sí, básicamente es una forma de tener una mente abierta, una conversación abierta, poder compartir información y aprender a ver diferentes puntos de vista, ¿verdad? Y una Y cosa para terminar y para añadir, es que gracias a que nosotros pensábamos así, a nosotros no nos pudieron adoctrinar
en la doctrina de nuestro país, porque nosotros nos cuestionábamos todo. Y como bien dicen, oye esa expresión, que en la duda está la inteligencia. Toda la información que a ti te dan, tú tienes que pasarla por la mente crítica. No estoy diciendo de dudar de cosas obvias. O si tú tienes un principio de creencia que a ti te da satisfacción espiritual, no te pongas a averiguarlo mucho si te sientes bien. Pero todo lo que te digan, tú tienes que pasarlo por la mente crítica. O sea, aquí conocimiento puro y duro hay muy poco. En realidad no sabemos ni en qué mundo estamos. Y los años que he vivido, que ya tengo ya 48 años, ya me han demostrado que cada vez sabemos menos. O sea, estamos en un proceso de aprendizaje y hay muchas cosas que posiblemente ni siquiera las vamos a poder confirmar. O sea, así es esto. Por eso este proyecto, o sea, para poder expandir un poco la mente. Bueno, pues entonces hasta la próxima. Hasta la próxima, que viene un tema muy bueno. Es un tema que, para darle un spoiler, es Lurency Venom, un caso de personalidad múltiple, un supuesto caso de posesión o reencarnación temporaria, que es uno de los temas más fascinantes que han habido en este país. Va a estar interesante, se lo recomiendo mucho a los que ven este programa o a los que lo van a ver después. A los que lo encuentren en el momento que lo tengan que encontrar, les va a gustar mucho. Ok, eso viene próximamente ya para final de la semana, más tardar el fin de semana. Correcto. Perfecto, pues así, ahí nos vemos. Bueno, Johnny, muy buenas noches. Buenas noches.